Hola a todos, ¿cómo les va? Aquí continuando con nuestro temario, eh, tenemos las razas bovinas lecheras, luego veremos las de carne y las de doble propósito. Y valga la aclaración, vamos a mencionar las más importantes, las más conocidas en nuestro medio, las que tienen alguna característica en particular que valga la pena resaltar, o bien sea las que se puedan adaptar mejor, ya sea como raza pura o como cruzamiento. Bienvenidos todos. Como siempre, un mensaje para reflexionar. Empezamos, bueno, con la raza frisona. Es una raza originalmente de triple propósito. Si vemos, esta es una foto relativamente vieja, algo antigua, pero donde se veía cómo se manejaba o cómo se desarrollaba esta raza en un inicio. ¿Qué era lo que se buscaba? Bueno, algo de producción de leche que tenga también carne al momento de la venta, pero en este entonces también se le usaba para tracción, es decir, se usaban los animales para tirar de una carreta, para tirar de un arado, por ejemplo. Eh, Esta raza como tal aún se conserva, pero si vemos, es muy parecida, de hecho, porque dio origen a la raza Holstein y por eso es el gran parecido con esta raza lechera. En el caso de esta raza, de la frisona, eh, hubo libros de las razas, de hecho hay libros de las razas, donde se han ido registrando durante muchos años. eh, Quiénes son los progenitores, los hijos, la descendencia que ha tenido, etcétera, etcétera. Y basado en eso se define o se determina qué tan pura o no puede ser un animal en sí. Eh, en algunos casos, en algunas razas, se dio el caso de que las asociaciones cerraron sus libros. O sea, definitivamente dijeron hasta aquí. Y solamente aceptan seguir inscribiendo a los hijos de los descendientes de los animales que ya están inscritos en esos libros. Eh, Aún así, si nos ponemos a pensar un poco más en detalle, los animales cuando se empiezan a cruzar, ya sea por monta natural o ya sea por inseminación, van heredando 50% del padre y 50% de la madre. Lo que quiere decir que en cada cruzamiento se reduce a la mitad el porcentaje de los genes originales. Es decir, que a la vuelta de 5 generaciones más o menos, vamos a tener apenas un 3% o un poco más del 3% de los genes originales. Pero políticas de estas asociaciones, de estos grupos, que piden solamente inscribir a los herederos directos, a los descendientes directos de los animales que ya están inscritos ahí. Bueno, en todo caso, esta raza, la frisona, es holandesa, eh, es de doble propósito. Se hizo o hubo una característica particular en donde las manchas no eran solamente negras, sino también rojizas, y por eso también se le llamó overo rojo. Pero básicamente es lo mismo. Sea holandesa, sea que se le llame holandesa, sea que se le llame overo negro, overo rojo. eh, Básicamente son originarias de Frisia, de la zona norte de Holanda. Son animales que pueden tener un peso vivo de entre 600 y 1000 kilos, hablando de hembras y machos, ya en estado adulto, obviamente. Y la producción que se esperaría tener de esta raza está estimada o se espera poder alcanzar los 7000 kilos de leche en un ciclo de lactancia, un ciclo de 305 días. Eh, Esa es la meta. No quiere decir que se alcancen siempre esos valores,
pero al menos esa es la meta. Aquí vemos una frisona o un avero negro, una imagen, una foto más actualizada simplemente. De esta raza no, creo que no vamos a hablar mucho más, ya que más adelante vamos a ver también la raza Holstein, que es originario, que es derivada de esta, de la frisona. Tenemos la parte de los Alpes, asimismo una comparación de una imagen relativamente antigua, donde se utilizaban también los animales para triple propósito, y cómo cambió esto a lo que se ve actualmente. En ocasiones sí, como doble propósito. En este caso vemos un animal que tiene bastante conformación cárnica, pero básicamente es una raza lechera también. Esta es la parte de los Alpes, originaria de Suiza. Se estima o se espera poder alcanzar los 6.000 kilos de leche en un ciclo de lactancia de 305 días. Las hembras pueden estar pesando 600 kilos, los machos alrededor de 1.000 kilos, ya cuando son adultos. Y una característica particular, pero heredada también a la raza Brown Swiss, que es derivada de la parda de los Alpes, es la línea blanca alrededor de la nariz y la línea blanca encima del ojo, lo que hace muy característico a estas razas. Tenemos la Normando, que hay quienes la utilizan también como una raza de doble propósito, a pesar que tiene características más lecheras que cárnicas. Físicamente bastante parecida a la Holstein en cuestión de tamaño, en cuestión de conformación. Se ven relativamente bien los huesos. Las puntas del ilión y el isquión son notables. Se forma el triángulo en esta parte. Normal o común ver esto en vacas lecheras. La conformación de la ubre se ve que es bastante grande. Tiene unas venas que demuestran la capacidad de irrigación sanguínea que tiene, y por ende su capacidad de producir leche. Una característica de esta raza son las gafas negras que tiene alrededor de los ojos. Y bueno, el pelo un poco alborotado en la cabeza, lo que la caracteriza, lo que la diferencia de la raza Holstein o de la Frisona. Esta raza, la Normando, es originaria de Francia, del norte de Francia. Es una raza que puede llegar a pesar 700 kilos la hembra y 1000 kilos el macho, ya en estado adulto. Sí, es una vaca nuevamente lechera, pero se la puede utilizar como doble propósito. Se la seleccionó por allá en el siglo XVII, desde ya se viene trabajando con esta raza, y se buscaba más que nada las características que conserva de fertilidad, longevidad, es decir, preña muy fácil, es buena para preñar. Eh, es longeva, quiere decir que vive arriba de 10 años eh, y se puede mantener en producción. Y tiene una carne que, aunque nuevamente no es una raza cárnica como tal, pero tiene una carne con una cantidad interesante de marmoleo, que es la grasa básicamente intramuscular. En producción de leche puede llegar a los 6.600 kilos por lactancia. Nuevamente en ciclos completos de 305 días. La raza Guernsey, que es una, una selección de este sitio de origen de la isla de Guernsey, cerca del Canal de la Mancha, o una isla de este sector del sitio del Canal de la Mancha. Es una raza relativamente pequeña. Las hembras pueden pesar 400 kilos, los machos pueden llegar a los 900 kilos de peso ya en condiciones adultas. El color
característico de la raza, este amarillo manchado o un amarillo claro con blanco, tiene una característica interesante que la determina o la hace conocer como la vaca de leche dorada, por la alta cantidad de caroteno que produce la vaca y que se concentra en su leche. Vemos que es una raza lechera básicamente, no es grande, tiene conformación lechera. eh, Se ven nuevamente muchos de sus huesos, eh, se ven las venas gruesas, grandes, nuevamente una ubre bastante buena, una vaca nuevamente que no es grande y es básicamente o fue seleccionada básicamente para producción de leche. Tenemos la raza Ayrshire, que es originaria de Escocia, del condado de Ayr, por eso de ahí su nombre. Es una vaca, una raza relativamente pequeña. El color característico, este color caoba con algo de blanco, eh, puede llegar a producir más o menos 5.000 kilos de leche por periodo de lactancia. Sigue siendo una raza lechera con características lecheras. ¿Y por qué la traemos acá la mención? Bueno, pues porque se la conoce como la raza de las ubres perfectas. A pesar de que no es una raza muy grande y que no produce tal vez los 7.000 o 8.000 kilos de leche por ciclo que se esperarían o que uno quisiera, es una raza que tiene una conformación de ubres increíblemente buena. Tiene una buena profundidad, tiene un buen tamaño, es muy pareja, tiene buenas inserciones anterior y posterior. De hecho, esta de aquí sería la ubre ideal en todas las razas lecheras. Es una vaca relativamente rústica, eh, adaptada a condiciones adversas, pero de clima templado básicamente. Tenemos la raza Simmental lechera, conocida también como Feldbier. Eh, Mencionamos la característica lechera porque hay una también para carne. Originaria de Suiza, una raza que pesa entre 750 kilos una hembra adulta y 1080 kilos un macho adulto. Una producción de leche de alrededor de 6.500 kilos por ciclo de lactancia. En Alemania, en Austria, es una raza muy difundida. Es la principal raza lechera de estos sectores, de estos países. El color característico, un amarillo claro a cerezo oscuro con estas manchas blancas. Eh, ¿Por qué la mencionamos? Porque es una raza que tiene un rango de temperatura de adaptabilidad a temperaturas estimado entre los menos 35 y los más 35 grados Celsius. Es decir, que se adapta bastante bien a climas muy fríos y muy cálidos. Eh, de hecho, de ahí la importancia de esta raza. Tenemos la AFS o la Australia Friesian Sahiwal, que es básicamente un cruzamiento entre Frisona y Sahiwal, entre Holstein, perdón, y Sahiwal. Es una raza que, que se desarrolló en Australia básicamente con intención de producir leche en condiciones muy adversas de trópico. Es una vaca, una raza no tan grande. La vaca puede estar pesando 400 kilos. Adulta, el macho puede estar pesando 1.000 kilos. El nivel de producción o el volumen de producción está alrededor de los 3.500, 4.000 kilos por lactancia. No es un volumen muy alto, pero la consideración que se debe tener que es una raza muy tolerante al calor, que básicamente produce a base de pastoreo, no se le da otro manejo
diferente debido a que la mano de obra en Australia es muy cara y tratan de economizar en todo lo que sea posible el tema de mano de obra. Los colores, bueno, negro con manchas blancas. Es bastante tolerante a las garrapatas debido a la rusticidad que le aportó en este caso la Sahiwal. Tenemos la raza Holstein, bastante conocida en nuestro medio. De hecho es la raza lechera más importante y la que más volumen de leche produce. Derivada de la frisona, puede haber en negro y en rojo. Mencionábamos antes, lavero negro, lavero rojo. Produce entre 7.500 y 10.000 kilos de leche por lactancia por ciclo de 305 días. Es entre las razas lecheras la más popular y puede llegar a pesar ya adulta entre 600 kilos la hembra y 1.100 kilos el macho. Tiene una característica en cuestión de piel, que la piel tiene poca pigmentación. El pelo puede ser de color negro, pero la piel es poco pigmentada. Y en condiciones muy extremas de calor o de luminosidad, puede llegar a presentar algo de quemaduras por sol. De hecho, esta es una raza bastante adaptada a condiciones templadas y climas relativamente fríos. Eh, y como vemos, características definitivamente lecheras. Eh, los huesos, las protuberancias como se ven, el triángulo que se le forma siempre en razas lecheras. La conformación de la ubre, el tamaño, la forma, la inserción anterior y posterior. Las venas que demuestran su capacidad de irrigación sanguínea. La docilidad, todas las razas seleccionadas, tanto cárnicas como lecheras, se han seleccionado, se han desarrollado con características de docilidad. Realmente cuando tenemos animales ariscos tiene más que ver el tema con manejo que con genética. Tenemos la Brown Swiss, que fue seleccionada de la par de los Alpes. Es una vaca, bueno, como dice su nombre, es un color pardo. Características lecheras, nuevamente, la triangulación acá, el costillar, los huesos de la cadera, la ubre bastante fuerte, bastante pronunciada. Es una ubre voluminosa. Característica de esta raza, la rectitud de sus patas. Si la comparamos con razas incluso como la Holstein, vemos que las patas son más curvas. En el caso de la Brown Swiss son patas bastante más rectas, pero es característico de su raza, no la podemos penalizar por eso. Algo que habíamos mencionado anteriormente, que es característico en la Brown Swiss, el halo blanco alrededor de la nariz y la línea blanca encima del lomo. Esta es la segunda raza más lechera, más difundido, más importante a nivel mundial. Es importante en algunos sentidos, es la segunda más productora de leche. Hablamos de que puede estar alcanzando los 7.000, 7.500, 8.000 incluso kilos de leche por lactancia. Los animales adultos pueden estar pesando entre 550 kilos una vaca y 1.000 kilos un macho. Tiene de hecho más contenido de grasa y de proteína en la leche que la misma Brown Swiss. Y esta, que la misma Holstein, perdón, la Brown Swiss tiende a ser más rústica, adaptarse mejor a condiciones de trópico, ya que tiene una pigmentación de la piel también más oscura que en el caso de la Holstein. Nuevamente hablamos de color de piel, no de pelo. Tiene menos problemas de partos distóxicos o de partos asistidos que la Holstein. Y sin embargo tienen pesos de terneros al nacer muy similares, la Holstein y la Brown Swiss. En ese sentido vemos que por genética la Brown Swiss tiene
más facilidad de parto al menos. Tenemos la raza Jersey, similar a la Guernsey, desarrollada en la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha. Una raza relativamente pequeña o una de las más pequeñas de las razas lecheras. Pesa una hembra 350 kilos, un macho puede llegar a pesar 800 kilos, ya de peso vivo adulto. Es una raza que puede producir 6.000 hasta 7.000 kilos de leche por ciclo de lactancia. Características interesantes de esta raza, que son precoces, tienen un color entre crema y pardo, no son colores muy oscuros, no suelen tener colores muy oscuros. En ocasiones sí presentan algunas manchas blancas también. Algo interesante en esta raza, que tiene un porcentaje de grasa o de sólidos en la leche del 6%. Es de las razas lecheras una de las que más sólidos totales en leche presenta. Es de las razas lecheras probablemente de las Bos Taurus, probablemente tal vez la segunda más adaptada o la más adaptada a condiciones de trópico. De razas lecheras Bos Taurus, de hecho, sería la más adaptada a condiciones de trópico, a temperaturas, a rusticidad, a condiciones de pastos o de forrajes relativamente pobres. Es una raza que presenta una ubre bastante grande. Al ser una raza pequeña, vemos que a diferencia de otras razas lecheras, donde tienen la base de la ubre a la altura por encima del corvejón, tienen la punta de los pezones a la altura del corvejón en otras razas. En el caso de la Jersey tiene la base de la ubre a la altura del corvejón. Es decir, que la ubre es un poco más baja, pero realmente es una raza más pequeña también. Esto es característico en la Jersey, así que no la podemos penalizar por esto. Tenemos una conformación de ubre muy típica de razas lecheras. Para esta raza es una ubre bastante grande, por lo que siempre hay que fijarnos en los ligamentos, que sean fuertes, que tengan una buena inserción, que no estén, que no demuestren debilidad para poder sostener el peso de esa ubre. Características lecheras, se notan bastante los huesos, las venas son prominentes, se pueden ver bastante bien. Son características nuevamente de una buena irrigación sanguínea y de la mano con ello una interesante producción lechera. Decíamos que la Jersey era la Bos Taurus mejor adaptada a trópico porque tenemos la Gir lechera, que es una Bos Indicus, que ella sí le gana en este caso en adaptabilidad a condiciones de trópico a la Jersey, pero es una Bos Indicus. La Gir lechero, bueno, tiene como características una jiba bastante grande, la frente bastante redondeada, esto es característico en la Gir, los cuernos también son bastante grandes, las orejas son largas y tienen esta puntita que parece un arete. La papada también es considerable. La Gir, de hecho, fue una raza importada, viene de India a Brasil por allá en los años 1906, más o menos. Se la recibe en Brasil y al ver una Bos Indicus, se pensó erróneamente que era básicamente para producción de carne. El momento que se la manejó en este sentido como producción para producir carne, se empezaron a presentar problemas de diarreas fisiológicas en los terneros, debido a la gran cantidad de leche que producían las madres. Fue entonces que decidieron volver al inicio y empezaron a manejar estas razas o estas hembras, las empezaron a manejar en un sentido lechero. ¿Qué se obtuvo con esto? Bueno, básicamente una raza Bos Indicus
adaptada a condiciones de trópico, que produce una interesante cantidad de leche. De hecho, es por eso considerada una raza lechera, pero que además tiene una rusticidad interesante. Está muy bien adaptada a climas cálidos, a suelos pobres. Se la ha utilizado incluso en hacer cruzamientos, se ha hecho algo de mejoramiento. Es bastante resistente a plagas, a garrapatas, es tolerante a garrapatas. Y de hecho, de las primeras vacas que se descartaron para producción de carne por el exceso de producción de leche, fue que se obtuvo los primeros hatos de lecheros de Gir. De ahí, de hecho, se cambió completamente la percepción de esta raza y se terminó seleccionando la Gir lechera, que la vemos, tal vez estamos acostumbrados a ver una vaca un poco más delgada en Gir lechero. Y menciono Gir lechero porque hay una Gir de doble propósito que se parece mucho a la imagen que vemos acá. Que es básicamente una vaca que puede producir leche, pero también una interesante cantidad de carne. Volúmenes de producción o cantidad de producción del ayer lechero puede estar cerca de los 6.000 kilos de leche, o alrededor de los 6.000 kilos de leche por ciclo de lactancia. Pero ha habido casos muy extremos o muy interesantes, donde han llegado a producir 10 y hasta 12.000 kilos en un ciclo de lactancia. Lo que quiere decir que hay una genética, un potencial genético interesante en esta raza como raza pura incluso. Entonces, vemos acá al final un resumen de las características más importantes de las razas que hemos visto acá. Vuelvo y repito, no son las únicas razas lecheras, simplemente son las que tienen alguna característica interesante de ver, de revisar, y cuáles son las que se podrían adaptar mejor a nuestras condiciones de trópico. Hasta aquí entonces con el tema de razas lecheras. Muchas gracias y continuamos luego con el tema de razas de carne.